Bueno, bueno, saludos a todos. Vamos a reaccionar a la tercera parte de las facciones de Warhammer 40.000 de Leo. Aquí tengo un compañero nuevo que no ha visto los dos videos anteriores, probablemente esté un poquito descuadrado. Ténganle compasión, está un poquito penado, va a querer que lo censure después. Yo decidiré si lo hago. Probablemente no lo haga. Probablemente no lo haga, pero bueno. Las cosas saldrán como tengan que salir. Allá vamos. Que empiece el perrito. Hola, soy Leo y sé bienvenido a todas las facciones de Warhammer 40.000 parte 3. Sí, lo sé que dije que no habrían más videos de este estilo y si soy honesto, este fue planteado originalmente como un top de los niveles de poder de cada raza, pero me di cuenta que si quería hacer bien ese video, aún quedaban un par de facciones que debías conocer, en especial porque hace poco ha sido agregada una nueva y se rumorea que dentro de un par de meses tendremos otra facción más, de la que estaré hablando en este video, por cierto, por lo que una vuelta más no va a matarnos. Esta es la parte 3 de las facciones, pero como siempre no es necesario que vieran las anteriores para entenderlo. El video está hecho para que cualquiera pueda disfrutarlo independientemente de cuánto sepa de Warhammer 40.000, así que tú tranquilo, yo nervioso, por lo que sin darle más vueltas vamos a iniciar con... ¡Dejad que venga! Aún queda un enano con vida en Moria. En la actualidad del milenio 42, el imperio de la humanidad ha sufrido un golpe letal, luego de la caída de Cadia, uno de sus mundos más preciados que vigilaba el ojo del terror, el portal que conecta nuestra realidad con el reino de las almas, la disformidad llena de demonios y corrompida por los dioses del caos. Logró romper su zona de contención y esparcirse por toda la galaxia, creando la cicatriz maledictum, permitiendo a las entidades más atroces y horrores ignotos surcar libremente nuestra realidad, sentenciando a un millar de mundos a la más cruda carnicería y condenando sus almas al tormento eterno. Pero, como puedes ver, el punto más afectado de esta ruptura de la realidad ha sido el corazón mismo de la galaxia. Los demonios pensaron reclamar este como su dominio principal, pero para su sorpresa, un muro de hierro, martillos y potencia de fuego como nunca antes se habían visto los detuvo en seco. Las razas observaron estupefactas como una legión de invencibles soldados emergían del corazón de la creación con el vacío corriendo en sus venas. Eran las ligas de los Botán. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Enanos espaciales? ¿Ahora? Sí, bueno, déjame explicarte. Si regresamos a las raíces de la franquicia, descubriremos que Warhammer 40.000 inició como un spin-off de una obra conocida como Warhammer Fantasy. Lo sé, no se trabajaron mucho los nombres. Imagina El Señor de los Anillos, pero 1000 veces más violento, con el santo cuarteto de razas: humanos, elfos, orcos y, por supuesto, enanos, luchando eternamente en un mundo en guerra. Posteriormente tuvieron la idea de tomar este concepto y lanzarlo al espacio, convirtiéndolo en una historia de ciencia ficción, ya sabes, martillo de guerra 40.000, dándole a cada raza su contraparte en este nuevo mundo. Los humanos ahora serían el imperio de la humanidad, los elfos serían los Eldar y los orcos pues serían mucho más graciosos. Todos hicieron el salto sin problemas, todos menos los enanos. Games Workshop, la empresa creadora, no sabía muy bien cómo adaptar este concepto a un escenario de ciencia ficción. ¿Cómo funciona la idea de seres tan relacionados con las montañas y profundidades rocosas en el espacio? Su primer intento fueron los squats, que eran básicamente un chiste. Su propio nombre significa sentadillas o incluso rechonchos, algo que, iba un poco bien al principio cuando Warhammer 40.000 era más que nada una parodia, pero según este fue ganando seriedad, más vergüenza sentían los creadores de estos tipos. Intentaron reinventarlos en diferentes ocasiones, pero nada parecía funcionar, por lo que tiraron la toalla y al final simplemente dijeron: ¿sabes qué? Todos se mueren, ¿sí? Su mundo natal fue atacado por una horda de tiránidos, quienes terminaron devorando hasta el último squad, ganando así la increíble habilidad de ser chaparros. Por mucho tiempo la gente creía que este fue el fin de los enanos. Ah, sí, los orcos. Ahorita vamos a... Eso que está diciendo los verdes son los orcos. Esos son
la raza más graciosa de todo Y la mejor. toda la franquicia. A mí no me engañan. De hecho, gracias a ellos es que mucha gente se ha sumado, porque, ¡Guau! Dios mío, son los más chistosos, son los más fáciles de entender, son como que... Son los más venga, random y los más venga, épicos. les gusta la guerra, pelean porque les gusta la guerra, y punto. Eso es todo. Vive para pelear, vive para morir y simplemente gritan guau. ¿Qué más voy a pedir? O sea, cuando un orco nace, todo lo que quiere es Guerra, guerra. una pistola y una moto bastante roja. Eso es todo lo que quiere un orco cuando nace. Y dientes metálicos. De hecho, esa es la historia de Gaskell, que es así como que nació y quería lo que todo orco quiere. Pistola. Una pistola y una moto bastante roja. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando pintas un auto de color rojo, el auto va más rápido. Y como No, pero tiene que que eso poner es la imaginación, de hecho va más rápido. Gaskell tenía la vida solucionada desde que nació. Tiene una pistola y una moto rápida. Sí, es que si eres orco, tienes la vida solucionada desde que naces. A menos que... Si Warhammer en verdad llega a existir en toda la humanidad, De hecho, aman tanto la guerra que una vez llegaron a un planeta que era puro océano. Y entonces, cuando vieron que el imperio estaba ahí, no se pudieron esperar. Abrieron las puertas de los aviones y se lanzaron al océano. Y como no sabían nadar, se fueron a aplicaron la del Imperio Romano, de Calígula. La guerra contra la puñal al océano. Ah, sí, sí. Aplicaron la de Calígula, el romano. Bueno, es que Apuñalado. Warhammer se la pasa haciendo parodias de ese tipo. Es que, O sea, hay que admitir que Calígula sí estaba bastante tonto. Como o sea, para declarar. le declaraste la guerra a Poseidón. Inteligente. Destruye todos los monumentos. Desde el fondo del mar. Todos los monumentos y está todo, y todo lo de hecho Poseidón. Lo que pasa es que él declaró la guerra a Poseidón. Y Entonces en lugar le de dijo, hacer lo que... vayan a la playa y comiencen a apuñalar el agua. Exacto. En lugar de hacer lo que la gente piensa. Destruyó todos los templos y monumentos a Poseidón. No. Apuñalar el agua. Bueno, es que Calígula era Calígula. Es que era Ahí tarado. seguimos. Los espaciales. Digo, no lo habían logrado revivir antes. ¿Por qué tendríamos que volver a escuchar hablar de ellos de nuevo? Aunque realmente insistían con todo el tema de los squad. La gente realmente quería traerlos de regreso al escenario. Y al fin, mucho tiempo después de su violenta desaparición y con incontables peticiones a sus espaldas, los enanos espaciales han vuelto. Y Dios santo, de qué maldita manera. Las ligas de los Votann son, para el momento en que fue hecho este video, la más reciente de las facciones. En el origen de la exploración espacial, cuando la humanidad estaba en su punto más alto tecnológicamente, un grupo de nuestros colonos viajaron al corazón mismo de la galaxia, pues allí se encontraban los minerales más preciosos en abundantes cantidades. Pero claro, no era una zona fácil de habitar, llena de agujeros negros sin contar el supermasivo que mantiene todo junto, las estrellas más viejas alcanzando su muerte, volviéndose supernovas por doquier, mundos increíblemente inestables, venga, tú nómbralo. Por lo que recurrieron a alterarse genéticamente para tener cuerpos que les permitan habitar mejor este lugar. Con uno más pequeño, pero fornido y un vasto intelecto, las ligas de los Votann existieron en esta región en las negras profundidades galácticas por casi 20.000 años. Algunos dicen que más, escapando de los momentos más importantes de la historia humana. Así es, ellos no sufrieron de la vieja noche, no sufrieron de las guerras de unificación, ni de la herejía de Horus. Absolutamente nada. Cortaron toda comunicación con el resto de la galaxia y se mantuvieron en sus tierras. Gracias a esto conservaron la vieja tecnología de la humanidad. ¡Oh, sí! Como lo escuchas, tienen tecnología de la era dorada de la humanidad de forma casi intacta. Pero no solo eso, ellos tampoco sufrieron la traición de los hombres de hierro, la guerra contra las máquinas, por lo que aún poseen inteligencias artificiales. Oh sí, sus propias máquinas pensantes. No sabemos muy bien por qué estas nunca se rebelaron contra los Votann, aunque tenemos una pista, debido a que si exploramos su cultura descubriremos que ellos tratan a estas máquinas no como sirvientes, sino como sus hermanos, arriesgando sus vidas para salvarlos si se encuentran en peligro. Estos enanos espaciales se llaman a sí mismos los Kain, la familia, y a sus hermanos robóticos los Iron Kain. Pero esto va más allá. Verás, se llaman las ligas de los Votann, no la liga de leyendas, de los Votann, porque son una serie de naciones, diagonal clanes, aliadas las unas con las otras, pero que de igualmente podrían competir entre ellas, todas diferentes, todas con su propia cultura heráldica y armas.
salvo por un pequeño detalle que todas las ligas deben compartir: su propio botán. ¿Qué es esto? Su propia plantilla de construcción estándar completamente funcional. Contexto: cuando la humanidad estaba en su culmen tecnológico, creó las llamadas PCE, plantillas de construcción estándar, un artefacto que poseía toda la tecnología de nuestra especie en su interior, capaz de recrear lo que se solicite en cuestión de segundos sin que realmente tengas que comprenderlo. Este es uno de los artefactos más valiosos en la galaxia. Por desgracia, estas son guiadas por inteligencias artificiales, inteligencias que fueron odiadas y temidas, así que casi todas fueron destruidas o desaparecieron. Durante milenios, el Mechanicum, tecnosacerdotes adoradores de la tecnología, las han buscado con locura y sin pensarlo, atacarían al Imperio si eso les asegurase una PCE en buenas condiciones. No lo digo por exagerar, ya ha pasado. Ahora los Kain han demostrado no solo poseer una, sino que cada clan tiene su propia PCE, ahora llamada como los núcleos ancestrales o los Botán, de allí sus nombres. Un repositorio de toda su información, además que contiene los conocimientos de sus ancestros. Pero no creas que los Botán han llegado para reescribir la historia de los Squads, para nada. Encontraron una manera de conectarlo. Verás, según el nuevo contexto, los Squads fueron un grupo de estos chicos que se aventuraron fuera de sus tierras y perdieron su núcleo, teniendo que depender del Imperio para subsistir, aunque eran inferiores en todos los niveles a los verdaderos Kain, pues estos poseen una fuerza tecnológica y un deseo inconcebible de proteger su territorio. Con la apertura de la cicatriz Maledictum, no tuvieron más opción que hacerse presentes en el panorama galáctico. Pero claro, no les interesa ser esclavos del Imperio, son su propio reino independiente. Su gente se reabastece gracias a un sistema de clonación constante. Sí, todos estos tipos son clones. Algunos humanos los ven como una raza aparte, sucios sinos que deben ser exterminados. Otros creen que siguen siendo humanos y por lo tanto deben ser aceptados dentro del Imperio. A los Kain no les podría importar menos lo que piensa el Imperio, solo quieren comerciar y sabemos que lo hacen a lo grande. No solamente han logrado tener tratados importantes con el Imperio, han llegado a comerciar con los Necrones, quienes, si bien no los respetan, pues odian a todas las formas orgánicas, los toleran un poco más que al resto. Eso sí, los Kain matarán a cualquier sacerdote del Mechanicus que caiga en sus tierras, sin pensarlo, de inmediato. Primero disparas, luego preguntas, pues estos locos fanáticos no pueden saber de la existencia de sus núcleos ancestrales. Es su más grande secreto y están dispuestos a sacrificar sus vidas para defenderlos. Un muro impenetrable de voluntad férrea se alzará siempre para defender a sus Botán. ¿Serán un aliado o un enemigo? Los Kain han hecho una aparición estelar en Warhammer 40.000 con una enorme cantidad de lore a sus espaldas, pero el más interesante es aquel que sugiere que podrían tener la tecnología para reparar el trono dorado del emperador, salvándole la vida, permitiendo que el Astronomicon siga brillando intensamente. Esto, claro, si el Imperio logra ganarse su confianza, algo que no parece ser el caso porque ya hay tensión bastante fuerte entre ambos grupos. Y si algo hemos aprendido en este poco tiempo de los Kain, es que estos tipos son muy rencorosos. Tienen un libro donde han anotado los nombres de todos aquellos que les caen mal. Ellos no necesitan grandes frases, solo una oración muy clara. ¡Los ancestros nos observan! Un grito de guerra, un llanto de esperanza, una llamada de atención. Estos son los Kain y llegaron para quedarse. Tengo tantas ganas de dedicarle un video aparte solo a estos chicos. Son increíbles y mira su estética, enanos espaciales. Siempre he buscado algo así y al fin me lo entregaron. Luego de años salieron con la idea perfecta para los enanos en el espacio. Pero ahora es momento de dejarlos en las peligrosas entrañas de la galaxia y explorar otra facción relativamente joven. Un rayo de esperanza para una raza condenada. Gente, es hora de hablar de... ¡Tráiganme a Thanos!
Los Eldar son una raza desdichada, posiblemente la más desdichada de Warhammer 40.000. Ellos lucharon en el principio de los tiempos en la llamada Guerra en el Cielo o Guerra Celestial, el conflicto más brutal que ha conocido la galaxia, siendo los grandes ganadores. Todos sus enemigos desaparecieron y gobernaron durante millones de años sin que nadie se atreviese a enfrentarlos. Esto hizo que se aburrieran y con el tiempo cayeron en el hedonismo más repugnante, buscando el placer mediante el dolor, principalmente el causado a otros, pero de la peor forma posible. Me refiero a las peores, más aberrantes, repugnantes e inhumanas torturas que puedas llegar a imaginar. Todo esto por millones de años hasta que estas pegajosas emociones se reunieron en la disformidad, el reino de las almas, creando al dios del caos, Slaanesh, el príncipe del exceso, el cual destruyó su imperio, mató al 90% de su especie y los dividió para toda la eternidad. Pero eso no es lo peor. Cada Eldar está ligado a Slaanesh. Esta sabe especialmente qué siente cada uno en cada momento, así que sabe perfectamente cómo tentar a cada uno de ellos. Debido a esto, los Eldar astronaves y exoditas han recurrido a un extremo régimen disciplinario para evitar que sus emociones se desenfrenen, mientras que los Dark Eldar, los Drukhari, optaron por saciar al príncipe del exceso, cometiendo todo tipo de aberraciones. Cómete su alma, no la mía, aunque esto es solo atrasar lo inevitable. Al ser parte uno del otro, cuando un Eldar muere, no importa las circunstancias, no importa quién sea, su alma viajará directamente ante Slaanesh para ser devorado por toda la eternidad. Podría ser el héroe de 1000 campañas y no importaría. Este es tu destino. Básicamente, son una especie condenada. ¿Cómo traer hijos al mundo sabiendo que cargarán con tal tormento? Durante los últimos 12.000 años, los grandes eruditos Eldar intentaron escapar de este destino. El más grande de todos, el poderosísimo Eldrad, vislumbró una pequeña esperanza. Verás, a ellos se les ocurrió crear algo llamado el Circuito Infinito. Al morir, el alma de un Eldar es atrapada en una piedra que debe cargar consigo en cada momento. Luego, esta piedra se une al Circuito Infinito, permitiendo que el alma escape de Slaanesh por un tiempo. No es un paraíso, es más que nada un limbo, pero al menos les permite hablar con sus seres queridos y compartir su sabiduría. Algunos de estos circuitos fueron destruidos en batallas y las almas liberadas, viajando directamente hacia Slaanesh. Por lo que, una vez más, esto no era la solución. Eldrad recorría incansablemente el Circuito Infinito, intentando usar su poder para encontrar una forma de vencer a Slaanesh. Pero resulta que la solución no estaba mediante el circuito, sino dentro del mismo, pues pudo escuchar el latir de un corazón. Era un nuevo dios naciente, el dios de la muerte, Eldar. Eldrad tuvo una visión. Este dios de la muerte triunfante sobre el cadáver de Slaanesh, su gran salvador. Por desgracia, para despertar a este ser, se necesitaría de todas las almas de cada Eldar en la galaxia. Oh sí, toda su especie debería entregar la vida para conseguir su libertad. Eldrad supo que este era el único camino que les quedaba, por lo que intentó realizar este acto en contra de los deseos de sus compañeros, pero fue detenido por el imperio de la humanidad. Aún así, aunque el ritual no fue capaz de despertar por completo a este dios, sí logró concederle una conciencia en un destello de esperanza. Inead, el dios de la muerte, recorrió el universo, escuchando los incontables gritos de agonía de los Eldar, y dijo: no más. Eligió a una campeona, la poderosa Ybraine, quien se encontraba al borde de la muerte, convirtiéndose en la primera y más poderosa de los Inari, la perdición de Slaanesh, quien inmediatamente, sintiendo el peligro, mandó a sus demonios que acabaran con esta guerrera. Muchos de los compañeros de Ybraine cayeron ante este ataque, pero no le temería la muerte nunca más. Con sus poderes revivió a los hermanos caídos con un alma limpia y nunca más estarían ligados al gran enemigo. Habían renacido en cuerpo y espíritu.
Aquellos que no podían volver se fusionaban con los resucitados, aumentando su poder y habilidad a niveles inconcebibles, negándole su premio al dios oscuro. Slaanesh observó estupefacta cómo las almas de los caídos no viajaban ante su presencia, sino que se unían a Ybrain, brindándole más poderes. Ybrain procedió a esparcir la palabra de Ymniad entre sus hermanos. No sería necesario el gran sacrificio de su especie. El alma de sus caídos nunca más terminaría en las manos del príncipe del exceso. Conocerían la resurrección y serían limpiados de sus faltas, o serían absorbidos por sus hermanos, y su fuerza y conocimiento serviría para guiar las siguientes generaciones, creando de esta forma una legión de guerreros de poder y sabiduría descomunal. Eldrad supo que lo había conseguido. Había despertado la esperanza entre los Eldar. Muchos se negaron a reconocerla como la salvadora, eso sí, entre ellos el gran señor oscuro de los Drukhari, Asdrúbal Beck, quien les declaró guerra y ahora mueve los hilos para causar la caída de la alta sacerdotisa. Pero otros tantos vieron en estos Inaris una salida al tormento. Eldars Astronave, Exoditas, Arlequines, incluso Drukharis, quienes declararon que una vida torturando a las otras razas no los llevaría a ningún lugar, solo perpetuaría el poder de Beck y condenaría a su especie. Dejaron de lado sus antiguas enemistades y marcharon juntos detrás de la poderosa Ybrain. Los grandes señores Fénix, el equivalente Eldar a un primarca y de los que ya hablaremos en otro momento, decidieron prestar sus servicios también. Incluso Lelith Esperax, la más grande asesina que ha conocido la galaxia, ha jurado lealtad al dios de la muerte. Durante la llamada caída de Biel-Tan, el mundo astronave más poderoso, Ybrain tomó todas las almas del circuito infinito para permitirle a su dios manifestarse en el avatar de la muerte Incarne. Ahora todos pueden ver que esto no es un culto, es una verdadera esperanza. Su dios vive y vigila a sus seguidores. La leyenda cuenta que si estos guerreros logran encontrar 5 espadas de los viejos dioses Eldar, podrán forjar el arma definitiva para matar a la mismísima Slaanesh. Por ahora solo poseen 4, pero se presume que la última se encuentra en el propio castillo del príncipe del exceso, un lugar cuyo horror va más allá de lo que la mente mortal puede concebir. Aún así, no se han rendido, planeando la forma de reclamar esta última espada, despertar por completo a su dios y de esa forma salvar a su especie. Es la mayor alianza Eldar que se ha visto desde los días de la guerra en el cielo. Aún tienen mucho que demostrar y Slaanesh no les ha puesto las cosas para nada fácil, pero no tienen temor alguno. La muerte misma se alza para defenderlos. Los Inaris son una de las facciones más importantes en los últimos años, no solo por ser capaces de avanzar la trama de los Eldar y darle a esta facción la más pequeña esperanza, algo que nunca creyeron ser capaz de conseguir. Ybrain fue una pieza clave en la resurrección del primarca Roboute Guilliman, pues parece que el destino de las dos especies está entrelazado. Si el imperio cae, los Eldar también. No significa que sean amigos o que dejarán de pelear, pero ahora están algo más dispuestos a trabajar juntos por un objetivo común. Claro, la aceptación por parte de los Eldar no es total. Como mencioné, Asdrúbal Beck, que por cierto, Dios santísimo, Asdrúbal Beck, tengo que hablar de él en otro momento. Sí, lo sé que lo digo mucho, pero es que hay muchos personajes importantes en esta franquicia y Asdrúbal Beck es uno de mis favoritos. Ese bastardo tiene un cerebro galaxia inconcebible y una imaginación horrenda y retorcida. Ha jurado que tomará la cabeza de Ybrain, y siendo una de las personas más inteligentes que han existido, pues lo veo bastante posible. Pero también en otras facciones Eldar, los Inaris son vistos no como salvadores, sino como el final de su especie, cadáveres andantes que devoran las almas de sus seres queridos, por lo que aún tienen un largo camino por recorrer. Solo el tiempo nos dirá si estamos ante una esperanza verdadera o el final de una especie. Los Inaris ciertamente son una facción interesante, pero suficiente de hablar de los elfos nigromantes, es hora de lo... Puedes morir cuando yo lo diga, yo te controlo el universo. Durante el inicio de la Gran Cruzada, cuando el emperador de la humanidad se lanzó a la tarea de reunificar a nuestra especie, su primera parada luego de asegurar la Tierra fue Marte, en donde un culto de adoradores a la tecnología se habían levantado, el culto Mechanicus, quienes adoraban a una deidad simplemente conocida como el dios máquina y el omnicia. El conocimiento significa todo para ellos,
buscando los rastros de la vieja tecnología de nuestra especie por toda la galaxia. Ellos creen que la perfección tecnológica ya ha sido alcanzada por la especie humana durante la era oscura de la tecnología. Por lo tanto, intentar inventar algo sería una blasfemia. Alterar la obra de la perfecta máquina es una sentencia de muerte. Solo podías encontrar y aplicar, nada más. Pero cuando llegó el emperador, esto cambió. Para peor, el emperador fue nombrado el Omnicia o Omnisaia, cumpliendo las profecías de la llegada del Salvador. Este planteó la paz mediante el llamado Tratado del Monte Olimpo o el Tratado de Marte, en el cual el emperador permitiría que estos sigan practicando su fe, pero les prohibía rotundamente investigar ciertas áreas de la ciencia, destruirla incluso si se encontraban con ella. Principalmente la investigación de las inteligencias artificiales, las cuales despreciaba, ahora simplemente conocidas como inteligencias abominables. El Mechanicus buscaría su completa destrucción, acabando con ellas con un fanatismo religioso inconcebible. También dejarían de perseguir de forma tan obsesiva el rechazo a la carne, dejando varios órganos y partes biológicas para permanecer más como cyborgs y no máquinas conscientes, lo cual era algo así como su objetivo final antes. Esto también los obligaba a respetar un poco más a los seres orgánicos. Está bien, nada de experimentos locos. A pesar de que muchos aceptaron al emperador como el Omnicia y el desprecio a las IAs como algo justo, otros no. Susurraban por lo bajo que este hombre les estaba engañando. No era el Salvador. No podían negar la perfección de la máquina cerrándose a áreas de la ciencia. La ascensión al metal. No importaba que el emperador dijese que ahora ambos planetas son iguales y que su logo, el águila, se convertiría ahora en el águila imperial. Una cabeza para la Tierra y una cabeza para Marte. No, este hombre les estaba mintiendo. Y una de las personas que creía esto era Kelbor Hal, un superprodigio, un genio sin igual que ascendió en la jerarquía del Mechanicus hasta convertirse en el fabricador general de Marte. En secreto creía que el Tratado del Monte Olimpo no fue una negociación entre dos bandos parejos, fue un ultimátum por parte del emperador. Realmente nunca tuvieron más opciones que unirse. Cuando estalló la herejía, el architraidor Horus Lupercal prometió a Kelbor Hal tecnología nunca antes vista y completa independencia del imperio si éste aseguraba su lealtad y la del Mechanicus en la guerra civil. Después de mucho meditar, este aceptó, viendo ahora su oportunidad de libertad. Comenzó un evento conocido como el Gran Cisma, o como quedaría grabado en la mente de los tecnosacerdotes, el fin de la infancia. Una guerra civil que dividiría el Mechanicus de Marte, liderando a los titanes, las armas más poderosas del imperio. Estos Heretecs causaron una devastación como ninguna otra, ayudando a limpiar el paso al señor de la guerra. Su destino fue sellado cuando un grupo de ellos creó una Silica Animus, una inteligencia abominable, su inteligencia abominable. Fue de esta manera que nació el Mechanicum Oscuro, o como ellos decidieron llamarlo, el verdadero Mechanicum. Uno libre de cualquier regla, o peor aún, cualquier moral. Pues si de por sí ya los cultistas clásicos tienen poco respeto por la vida humana, estos tipos ni siquiera ven al resto como parte de la misma especie. Ante sus ojos, los seres orgánicos son cerdos en su matadero para usar como se les plazca. Algunos se fueron a los rincones más lejanos de la galaxia, pero el verdadero corazón de esta facción se encuentra en el Ojo del Terror, pues Kelbor Hal sintió enorme interés por los demonios, por la creación de un ser perfecto, una unión de máquina y carne y demonio como nunca antes se había visto. Usando las más retorcidas tecnologías y los poderes de los dioses del caos, estos Heretecs ahora son los responsables de la industrialización del infierno. Sus creaciones son pesadillas incluso entre los demonios y las pobres almas que caen en sus manos. Bueno, digamos que existe una fuerte discusión de cuál es el peor destino, caer en los Drukhari o terminar como un conejillo de India de los Dark Mechanicus.
A pesar de que no existen muchos de ellos en la galaxia, por lo menos no se ha manifestado en tales cantidades como otras facciones, cada que lo hacen es para protagonizar una historia que revuelve el estómago. Quizás su trabajo más sonado en los últimos años fue la ayuda que prestaron a los Guerreros de Hierro en su proyecto Demon Kulaba, la creación de nuevos marines usando mujeres grotescamente mutadas para... Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, sin dejar de lado que siguen buscando la inteligencia artificial definitiva, el verdadero espíritu del dios máquina. Sus ingenios demoníacos han logrado corromper incluso a los titanes que se alzan sobre el horizonte como una montaña de herejía. El Dark Mechanicum suele ser visto como una facción menor dentro del juego de mesa. Casi no tienen miniaturas y durante mucho tiempo solo brillaron en los libros. Pero en la actualidad, pistas apuntan a que esto está por cambiar. Extrañas sombras se presentaron ante el poderoso Abaddon el Saqueador, señor de los Marines del Caos, ofreciendo un acuerdo y una poderosa creación. Los rumores apuntan a que este es el mismísimo Kelbor Hal, quien se especula estaría regresando luego de milenios de experimentación para presentar su obra maestra. De ser así, qué momento para ser fan de 40K, pues estaríamos presenciando el ascenso del Dark Mechanicum y un segundo cisma que amenace con condenar para siempre las almas del Mechanicus de Marte. Carne mutada por las energías del infierno fusionadas con máquina impulsadas por los dioses del caos. Por favor, es que está pidiendo a gritos que les hagan miniatura. O sea, ¿has visto las imágenes de estos tipos? Son brutales. Pero bueno, ya basta de hablar de los más bastardos entre los bastardos, porque créeme, no hay muchas historias del Dark Mechanicus allá afuera, pero las pocas que hay, agárrate fuerte, porque esos sí son relatos dignos de recordar. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Una vez más, se especula muy fuerte que podrían ser ellos los siguientes en llegar, pero quizás no. Como sea. Ya vimos el bajo más bajo. Ahora, veamos al contrario. Veamos al... Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer. Ok, los Tau son una facción que me han gustado mucho en Latinoamérica. Fueron creados para ser los chicos buenos, aquellos que buscan la unidad de todas las especies bajo el llamado Bien Supremo, una doctrina que indica que el universo es suficientemente grande para todos y cada uno de los seres vivos, que debemos esforzarnos para contribuir lo máximo en la comunidad galáctica. Con esto en mente han comenzado la expansión de su imperio, intentando anexar las otras razas para lograr este Bien Supremo. Los Tau son quienes deben encarar la oscuridad de una galaxia ahogada en la guerra, enfrentando valientemente cualquier amenaza, recurriendo a su increíble tecnología para defender el Imperio Tau. Y hasta cierto punto lo consiguen. Pero también ha terminado por pasarles factura y para peor. Los Taus actuales son mucho más violentos con las otras razas de lo que eran al principio. Múltiples encuentros que terminaron en masacres han acabado con gran parte de su optimismo, sin hablar del enorme fracaso que fue su experimento para utilizar motores disformes y de esa manera movilizarse más rápido por la galaxia. Un experimento que podría o no haber terminado en la creación de un dios del caos, o por lo menos el principio de un dios del caos, del bien supremo. Algo que los chocó especialmente porque los Tau son ateos, ellos no tienen deidades, y ahora había una entidad de la disformidad que representaba su bien supremo de una forma grotesca y retorcida, razón por la que comenzaron a exterminar a todos los humanos en sus filas, pues creyeron que eran la visión de los humanos del bien supremo aquel que había creado a esta entidad tan aberrante, causando una crisis existencial a nivel especie. Pero aunque muchos se dieron ante el horror del infinito, uno se mantuvo firme ante la oscuridad. Para muchos, el único personaje verdaderamente bueno y noble en Warhammer 40.000. Alguien que no guarda un rastro de rencor en su corazón y que genuinamente desea la unificación de la galaxia. Shaz-O Biorla Shoba Kais Montir, también conocido por los suyos como Oshoba o por la galaxia como el comandante Farsight. Este tipo es un gigachat. Es lo más cercano que tendrán los Tau a un primarca. En su época fue el máximo héroe del Imperio Tau.
su apodo, Farsight, fue otorgado debido a que, a pesar de que su inmensa fuerza física era sobresaliente entre los miembros de su especie, su principal arma era su mente. La capacidad para analizar al enemigo era tal que casi parecía poder ver el futuro. Las victorias de Farsight para el Imperio fueron tales que se levantaron estatuas en su honor. La gente entonaba canciones en su gloria, y cuando terminó la campaña del Golfo de Damocles, el primer encuentro entre los Tau y el Imperio de la Humanidad, fue a Farsight quien enviaron para recuperar los mundos perdidos a manos de la humanidad, consiguiendo la victoria en tiempo récord. Pero Farsight era un Tau especial. Verás, esta facción está dividida en castas. Farsight era de la casta del fuego, la casta guerrera, y la casta dominante entre todas era conocida como los etéreos. Fueron ellos quienes unificaron a los Tau en un principio y esparcieron la palabra del bien supremo. Hasta allí estuvo muy bien, pero comenzaron a llenarle la cabeza a los Tau de que todo lo que consiguieron y siguen consiguiendo es solo porque los etéreos están allí para guiarlos, que sin ellos caerían una vez más en la barbarie. Incluso un guerrero como él debía mantener en su nave un grupo de etéreos en cada momento. Eran ellos quienes controlan el destino de toda esta especie. El maestro de Farsight, el mejor general de su época, fue uno de los pocos que se atrevió a sugerir que quizás los etéreos no eran tan puros como se creía, que quizás no se los necesitaba. Fue extrañamente herido en una batalla, pero antes de morir logró darle sus últimas palabras: no confíes en los etéreos. Lo cual despertó la duda en el corazón del héroe. Cuando terminó la batalla por el Golfo de Damocles y se le ordenó a Farsight regresar al Imperio Tau, este decidió ignorar la orden, cambió de rumbo y viajó hacia un sector lleno de orcos, el cual amenazaba un planeta Tau. El Imperio aplaudió esto, los etéreos vieron en esto un acto de rebeldía, dejaron de enviarle tropas para apoyarlo. De esa manera tendrían las opciones de o regresabas o te quedas allí a morir. Normalmente cualquiera, incluso los astartes, hubieran caído ante tal cantidad de pieles verdes, pero Farsight comprendió la mente de su rival, logrando que luchasen entre ellos y aprovechando su momento de debilidad para aplastarlo. Era una batalla de 1 contra 1000 y salió victorioso. En el último combate, Farsight vio cómo se abría un portal a la disformidad, del cual emergieron criaturas del Inmaterium. Aún lleno de terror, luchó en contra de estos seres demoníacos, gritando a su etéreo qué eran esas cosas, solo para que éste respondiese de que no tenía por qué preocuparse, eran aliens raros. Esto fue la gota que colmó el vaso. Farsight venció a los demonios, aunque sus etéreos murieron en el conflicto. Debido a esto, y lo lejos que se encontraban de cualquier mundo Tau, se creyó que no tendrían oportunidad, que habrían muerto. Lloraron la pérdida de su héroe. ¿Qué Tau podría sobrevivir sin su etéreo? En el peor de los casos, ahora se habrían vuelto todos locos. Así pasaron los siglos, hasta que cientos de años después, una sonda viajó a este lugar para encontrar un imperio rugiente y perfecto. Eran los enclaves Farsight, liderados por el mismísimo comandante. Esto fue un shock. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un Tau sobrevivía más de 300 años de guerra? Su tiempo de vida estándar estaba entre los 60 años. Verás, Farsight, luego de perder a su etéreo, se dio cuenta de las mentiras que le habían estado contando, la manipulación. Vio a su especie nadando en los engaños de los etéreos, y aunque su mente casi se rompe a luchar contra todo lo que había aprendido a lo largo de su existencia, se alzó victorioso ante la locura, el primer Tau verdaderamente libre. Pero él supo que la verdadera libertad solo podía ser alcanzada si sus hermanos y hermanas de armas también podían verla. Por eso, en lugar de dejarlos a su suerte, los organizó, creando de esta manera los enclaves Farsight. Si aún no crees que este sujeto tiene un corazón puro, una vez que terminó de organizar a estas pobres personas, no se proclamó a sí mismo rey. De hecho, se autoexilió por años para meditar y comprender cuál era
era el mejor camino de su gente, si él realmente era el líder que debía guiar a los Tao a un nuevo futuro, a analizarse a sí mismo y purgarse de sus impurezas. Cuando su gente más lo necesitó, volvió del infinito vacío portando la hoja del alba, una poderosa espada de la disformidad que le permitía absorber la vitalidad de su enemigo, dándole de esa manera la inmortalidad. Los Tao normalmente ven el combate cuerpo a cuerpo como un acto barbárico, pero Farsight entrenó a su ejército, quienes montaban gigantescos mechas de guerra a usar sables de energía capaces de cortar lo que sea. Los dominios del enclave Farsight son pequeños, pero poderosamente armados. Es una fortaleza guiada por la más perfecta meritocracia y donde todos sus miembros son verdaderamente libres. Fue nombrado como hereje por los etéreos, pero aún así, cada día miles y miles de Tao buscan la sabiduría del gran Farsight, el cual ahora es tanto una figura de poder como un líder casi religioso. Aunque esto no lo ha corrompido, aún con toda esta influencia en sus espaldas, él mantiene su mente enfocada. Sus aliados alistan sus espadas para la guerra. El imperio lo reconoce como el único signo digno de respeto. Los orcos tiemblan al escuchar su nombre y el caos voltea los ojos con rabia ante el único Tao capaz de hacerles frente. Créanme, aún tenemos mucho de qué hablar sobre el gran Farsight. Esperen un capítulo especial sobre este tipo en el podcast de Warhammer 40.000 que tenemos cada viernes, porque es absolutamente épico. Digo solo, ¡míralo! Es como el último samurái en un maldito Gundam. Este sujeto se gana tu respeto a pulso. Pero ya es suficiente de Farsight. Ahora debemos volver a las tierras del imperio con una pregunta. ¿Quién está listo para la... Soy la espada en la oscuridad, soy el vigía en la muralla, soy el escudo que resguarda el reino de los hombres. Poco tiempo después de la herejía de Horus, el imperio comenzó a reconstruir lo mejor posible. Ellos creían que la principal amenaza ahora eran los traidores, pues estaban confiados de que los Sinos no podrían representar un peligro, pues fueron expulsados los extremos de la galaxia. El imperio Tau aún no existía, los tiránidos no habían llegado, los necrones seguían durmiendo y los Eldar luchaban entre sí más que con el imperio. Pero sobre todo, los orcos habían sido purgados del sistema, confiados de que no podrían levantarse del golpe que les habían propinado. Esta confianza se vino abajo cuando apareció un gigantesco jefe de guerra simplemente conocido como la Bestia, o como también lo llamó el imperio, un Primorc, un orco con el poder de un primarca, el cual comenzó la creación de sus orcos marines espaciales. Estamos hablando de billones y billones de estos orcos. Con todo este poder, la Bestia creó la luna de ataque orca, un cuerpo celeste de proporciones bíblicas lleno de armas. Logró romper las defensas del imperio, destruyó gran parte de la luna. Legiones tras legiones de marines espaciales, guardia imperial, titanes del Mechanicus fueron liberados para darle un alto, pero fueron absolutamente aniquilados ante el avance de los Pieles Verdes, quienes terminaron asediando la mismísima Terra, buscando acabar con el emperador. Esta fue la guerra que le enseñó al imperio volver a temerle a los orcos, pues los horrores que liberaron han quedado grabados a fuego en la memoria de los defensores. Solo con el sacrificio del primarca Vulcan, quien logró poner fin a la Bestia a cambio de su vida, y la defensa perfecta de los puños imperiales, hijos de Rogal Dorn, lograron acabar con este WAG. Más o menos, porque la guerra de la Bestia es bastante extraña. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Por ahora, quédate con la idea de que esto fue un llamado de atención. Los alienígenas representaban una amenaza eterna para nuestra especie. Los más grandes eruditos dieron la profecía de que en algún momento aparecerá una raza fuera de control que amenazará la supervivencia misma de nuestra especie. Por eso se decidió crear un capítulo oculto de marines espaciales, una fuerza dedicada exclusivamente a encontrar, estudiar y aniquilar la amenaza sino antes de que sea demasiado tarde. Así nació la Death Watch, los vigilantes eternos, elegidos como sacrificio para enfrentarse a los peores horrores que la galaxia puede engendrar. A diferencia de los caballeros grises, que todos fueron creados con la semilla genética del emperador, la Death Watch no posee una sola semilla genética. Cada legión debe enviar 1 o 2 hermanos de batalla cada cierto tiempo para que sirvan en la vigilia. Para algunos es un gran honor, enviando solo a los mejores entre los mejores. Para otros, un castigo, deshaciéndose
volviéndose de los elementos más rebeldes entre sus filas. El Imperio no suele saber mucho sobre la Death Watch. A pesar de no ser una organización tan secreta como los Caballeros Grises, guardan su información con enorme recelo. Esto parece raro, pues todo capítulo de Marine debe luchar contra Sinos, por lo que ya saben lo que se esconde entre las estrellas. O eso creen. La verdad es que los marines se enfrentan a las razas que son tan absurdamente catastróficas que es un poquito difícil no darse cuenta de su existencia. Existen capítulos que han sido borrados del mapa sin que el resto lo sepa, de los cuales se alteró su verdadera causa de muerte. Esto se hace para no enloquecer a la población y también es allí cuando se envía a la Death Watch. Ellos conocen los secretos más oscuros y retorcidos de cada especie registrada y no registrada oficialmente por el Imperio. Se han enfrentado a horrores que escapan a la imaginación. Mediante el más brutal psicodoctrinamiento, logran hacerlos enfrentar a estas criaturas. En sus visiones son asesinados una y otra vez hasta que aprenden a contraatacar. Esto también los ayuda a unirse como legión. Cada uno de ellos suele venir de un capítulo que tiene problemas con los otros. Pero al ver estas horribles, estas inhumanas criaturas, deciden dejar de lado su enemistad y trabajar juntos, logrando volverse una fuerza imparable. Imagina el poder bruto de los lobos espaciales combinado con la velocidad de los cicatrices blancas, la defensa perfecta de los puños imperiales con la inigualable administración de los ultramarines, las increíbles capacidades de infiltración de la Guardia del Cuervo con su legión para compartir parte de su experiencia con ellos. Pero nunca les dará todos sus secretos, pues existen cosas que solo unos pocos deben conocer. No debe condenar a otros a noches de insomnio al saber lo que realmente se oculta entre las estrellas. Cabe recalcar que en la actualidad la Death Watch está más activa que nunca debido a la amenaza tiránida. Por lo visto, la profecía se ha cumplido y el Imperio está preparado. Ellos suelen distribuirse en pequeños escuadrones de élite esparcidos por toda la galaxia, Kill Teams. Todos luchando, recopilando información, protegiendo desde las sombras. Ver a un Death Watch no es una amenaza contra tu vida directamente, no como los Caballeros Grises, pero tenerlos allí es una señal de que las cosas se van a poner muy feas. Aún así, no importa qué retorcidas aberraciones el universo tenga el valor de escupir, la Death Watch mantendrá su vigilancia. Lucharán contra el alienígena en las sombras para que la humanidad pueda vivir en la luz. Te estoy mirando, Fundación SCP, verdaderos héroes del Imperio. Pero ahora, si de verdad queremos hablar de héroes, debemos ver a los últimos. Veamos a los... ¡Este día hay que pelear! Por todo lo que más quieran sobre esta tierra. Hoy deben resistir. El primarca de los ultramarines, Robute Guilliman, es visto como una persona no muy expresiva. De hecho, dicen que era de los primarcas menos carismáticos, por lo menos comparado con sus otros hermanos. Pero que no te confunda su seriedad. El hombre era un optimista y un soñador. Cuando la herejía de Horus llegó a su fin y todos se preocupaban por la estabilidad del Imperio, Guilliman estaba pensando en las amenazas del futuro. Sabía que las legiones traidoras volverían tarde o temprano para terminar su trabajo. Y cuando sus hermanos comenzaron a desaparecer, supo que los primarcas no estarían allí para detenerlos. Por eso, a espaldas de todos los demás, habló con el gran archimagos del Mechanicus, Belisarius Cawl, para un proyecto especial. El gran archimago debería hacer lo imposible, mejorar la obra del emperador, mejorar a los marines espaciales. Ahora, Belisarius es uno de los personajes más interesantes de esta franquicia. Su historia es larga y complicada, además de bastante épica. Pero para no hacerlo largo, quédate con que Belisarius había pasado por muchas cosas que expandieron su mente de forma literal. Era un super genio, un visionario, y él estaba fascinado por la idea de la innovación, inventar un pecado capital entre los suyos. Y ahora, allí tenía a un primarca pidiéndole cometer la más horrible herejía concebida. No solo inventar sobre la obra divina del Omnissiah. A pesar de su curiosidad, Belisarius Cawl hubiera dicho que no, de no ser por un pequeño detalle. Este tenía los recuerdos de un viejo maestro, uno que hace miles de años logró hablar con el propio emperador
y el emperador en sus recuerdos le dijo: Belisarius Cole, en un punto deberás cometer un crimen contra todo lo que conoces y respetas, pero es tu destino mejorar mi obra. Sí, el emperador le había enviado un mensaje con miles de años de antelación mediante su maestro. Por lo tanto, aceptó el trabajo. Poco tiempo después, Guilliman sería herido por Fulgrim y puesto en su cápsula de estasis, pero Belisarius comenzó su investigación. 10.000 años de trabajo en secreto en los laboratorios prohibidos de Marte, repasando demenciales cantidades de información proporcionadas por el Primarca, junto con el estudio de las 9 semillas genéticas. 10.000 años de fracaso, frustraciones, noches sin dormir, el estrés de sostener el destino de la humanidad en tus hombros, la sensación de traicionar a tu Dios. 10.000 años de tortura que hubieran quebrado la mente de cualquier hombre. Pero Belisarius Cole no es cualquier hombre. Él estaba por sobre todo esto. Su voluntad se sobrepuso y así, luego de incontables noches, lo consiguió. Justo a tiempo para la 13ª Cruzada Negra. Él ayudó con la resurrección del Primarca, el cual vio al imperio debilitado, frágil, al borde de la muerte y ahora rodeado de enemigos. Muchos creyeron que ni siquiera con Guilliman de su lado podrían conseguirlo. Pero entonces las rojas arenas de Marte se abrieron, dando paso a la fundación última, despertando a estos nuevos héroes, los marines espaciales Primaris, más grandes, más fuertes, más rápidos e inteligentes que sus hermanos primernacidos. Esta legión de héroes absolutos portaban armaduras mejoradas por el propio Belisarius, capaces de soportar infiernos, armas que los convertían en verdaderos dioses de la muerte, lanzando venganza contra los enemigos de la humanidad. Belisarius había logrado reconstruir tecnología que el emperador usó para crear a los primarcas y aplicarlo a estos soldados. Ojo, no son tan fuertes como un primarca, pero ciertamente estarían muy por encima de un marine normal. Estos refuerzos plagaron la galaxia, llegando a 1 millar de campos de batalla, volteando las mareas de la guerra y salvando incontables vidas. El Mechanicus de Marte exigió la cabeza de Belisarius Cole por esta herejía. Muchos capítulos de marines se encontraban repugnados por lo que veían una ofensa a la obra perfecta del emperador. Algunos los intentaron purgar. No sería hasta que los propios custodes, la guardia personal del emperador, sentenció que estos nuevos hermanos eran más que necesarios. Eran los enviados del emperador y su deber era aceptarlos. Una señal de que éste no los había abandonado. Con este increíble apoyo a sus espaldas, Belisarius logró crear el Rubicon Primaris. Este artefacto permitía a un marine normal ascender a Primaris, siendo el gran héroe Marneus Calgar el primero en cruzar por este tratamiento. Miles se han unido a esto. Los Primaris se han convertido en la luz de la esperanza, los refuerzos que tan desesperadamente necesitaba el imperio. Gracias a ellos la humanidad aún prevalece, aunque claro, las críticas no han terminado. Muchos los aceptan solo como un mal necesario en lugar de los héroes que son. Otros directamente no desean ni verlos. Sea como sea, los Primaris son el bastión contra el terror, la línea que separa a nuestra especie de la completa aniquilación. Muchos pueden creer que la humanidad está acorralada, que nuestro tiempo ha terminado, que la oscuridad nos reclamará, pero Belisarius se niega a aceptarlo, los Primaris se niegan a aceptarlo y Guilliman se niega a aceptarlo. Si existe un humano dispuesto a luchar hasta el final, entonces siempre habrá esperanzas. Y esas son las últimas facciones principales. Ya fuera de estos, son todas subfacciones a las cuales quizás le dediquemos un video. Aunque yo estaba pensando más en hacer un video de la escala de poder de todas las facciones de Warhammer 40.000. Si quieres ver eso, pídelo en los comentarios. Reviéntalo a like. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, comparte este video en todos lados. Revienta esas reproducciones para demostrarle el gran interés que siente Latinoamérica por Warhammer 40.000, y así Games Workshop nos traiga algo de contenido oficial en español. Muchas gracias por todo su apoyo, gracias por todos sus ánimos. No se olviden del podcast que tenemos para los nuevos los viernes por si quieres saber un poco más de este increíble universo. Yo por ahora me despido. Recuerda, nunca perder la esperanza. Ambión, ambión, ambión. De hecho.
Cónchale, sí, Los es que espaciales. y fíjate que no han visto las primeras dos partes, que son más. Tienen Los más otros aquí son información. para quedarse aquí viendo. Sí, Es como ver las dos primeras partes, es como verte cocinándose una carne asada. Te quedas. sí, cónchale. Lo único Nosotros que pasaba era decimos, refresco, hacemos la refresco, vaca y refresco, compramos refresco, pan refresco. para comerlo mientras vemos esto y nunca lo hacemos. Nunca, porque Oh, estamos no, pendejos y no tenemos plata. Y bueno, mañana a lo mejor lo hacemos. Sí, bueno, para Ok. que paguen, no para eso, no. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues. Ah, bueno. Son las 6. ¿Qué tiene? ¿Para dónde vive? Ah, ok, bueno. ¿Tú vienes mañana? No, me llevaste por la emoción. Ok, bueno. Dale, pues. Dale. Bueno. Aquí están estos un poquito impresionados. Un poquito, es demasiada información. Sí. Los otakus espaciales Los tiemblan, otakus. tiemblan. Mira, Mascañeme que con suficiente guay con solo decir soy un tanque, son capaces de meterte su turri. Como de repente que mencionar el nombre de los Ya, otakus, sí, ¿no? sí. ¿Verdad? Y que tiembla, orco, tiembla. No, sí. Sí. Tiemblo, Aunque emoción. de Claro, hecho, pero es esa nada como más con espada. él. De hecho, es nada más con él porque los orcos con respecto a los Tau les da flojera pelear con ellos. Son demasiado nerd para ellos. Los Tau nada más pelean a distancia, o sea, son francotiradores, Ah. o sea, pelean es con armas de fuego a distancia, no pelean cuerpo a cuerpo. Obviamente Y a son los aburridos. orcos eso les aburre, Obviamente entonces son aburridos. le da tanta pereza pelear con ellos que no lo hacen. O sea, Sí, son aburridos. entonces, Cobarde. con Farsight es el único con el que se divierten, por eso es que van con él. Ah, yo no sí le tengo. Bueno, Claro, no tiene De hecho- espada inmortal, no me da quién lo va a matar. yo sé quién lo va a matar. Un guay diciendo soy un tanque indestructible. No me puede. Soy el tanque que puede matar a ese. Bueno. Eso es lo que. Así lo podemos De hecho, los orcos con los que más disfrutan pelear es con el Imperio de la Humanidad, Y los demás. pues porque son el Imperio y les dan las mejores peleas que tienen, y con los demonios. Adoran pelear con los Sí, el demonios. tipo que le Pero dio con los cabeza. benditos locos estos alienígenas de mierda, no, porque No sé, Nah, cuando- le da igual. no sé, De hecho, me- cuando viajan por la deformidad, abren todas las ventanas de las naves y le quitan toda la defensa para que todos los demonios puedan estar a gusto y así puedan machacarlos. Es que es muy divertida la cosa, pa. Déjeme que abra la ventilación. Ay, mira. Y por supuesto está Gaskull, el condenado ese que le dio un pinche cabezazo por todo. Ese tipo es lo mejor que. O sea, fíjate cómo es la broma. Está Gaskull. Búscale el video. O sea, llegaron varias Búscale el naves. video ahí. Tienes YouTube abierto diciendo papi, estoy esperando. Ah, sí, verdad. Vamos a buscarlo de una vez. Gaskull. Quita, a ver. Creo que es este. Gaskull Mac Uruk Traka es el más grande, más malo jefe orco que ha existido en la historia de Warhammer 40.000. El profeta del Armagedón, mesías de Gorko y Morko, los dioses de guerra más brutales. Bajo su mando se encuentran trillones de orcos con un solo objetivo: luchar contra la creación al mismo tiempo. El hijo del rey lobo, Ragnar Blackmane, intentó parar esta locura antes de que destruyera el imperio. Desafió a Gaskull. Ragnar casi muere, pero logra cortar la cabeza del jefe orco. Sus muchachos sabían que este mesías de la guerra no podía morir. Tomaron su cabeza, la cosieron a un cuerpo más grande y más fuerte, volviendo al campo de batalla al día siguiente más enojado que nunca, obligando al imperio a escapar. Gaskull no puede morir hasta sumir la galaxia en la ruina. La única esperanza está en las manos del anciano Sebastian Jarrick. Solo él puede poner fin a esta locura. Gaskull. Ese es Gaskull. Ese es que está cool. De hecho, lo llaman Gaskull Mac Uruk Traka. Y un montón de otros apodos más que tiene. A la madre. O sea, tiene como 50.000 apodos. Okay. La bestia del Armagedón, el mesías de Gorko y Morko, el jefe de guerra más grande, más malo, más brutal y con más chicos a su mando.
más chicos. Ya, entonces cada que le corta la cabeza lo ponen un cuerpo más grande. Sí. De hecho sí hicieron. Ya de por sí estaba creciendo mucho de tanto que peleaba. Se volvió el orco más grande de todos. Luego le cortaron la cabeza, la agarraron, le pusieron en un cuerpo más grande. Y la cosieron. Y él dijo, ¡a huevo, a seguir peleando! Se hizo un estironcito en plan. Es que está... Ya me hicieron la... Y eso de que luchar contra la creación al mismo tiempo, sí, ese es su objetivo. Está enfocado buscando a todos los Wag que hay en la galaxia. Ve manchas verdes en el horizonte galáctico. Que esos son los Wags que hay por todas partes. Y está viajando hacia ellos para reunirlos todos y todos juntos venir y... Vamos a pelear con todo el mundo a la vez. Se coche un huevo del tamaño de la galaxia. Sí, de hecho, vamos a buscar el video de Gaskull, porque... Cónchale, a ver, videos, cónchale, es que eso lo tienen que ver. Ese tipo es lo mejor. No vamos a ver el de... Una escena de Gurren Lagann con ese tipo. Sí, a ver. ¿Por qué Morgan? Pues, porque Gaskull... El guau más grande. El Chotengen topa guau. Sí, Chotengen Wag. Ya datos interesantes sobre el lore de los orcos. Dios, no encuentro el video de Gaskull. No encuentro el video de Gaskull. No, ¿verdad? No encuentro el video. Sí, a ver. La Fundación SCP del espacio, bla, 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 los datos interesantes de los orcos, Abaddon, los Lucifer Blacks. Wow, ¿Cuál es la criatura más graciosa de la galaxia? Así Necromunda, la raza más poderosa, bla, 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 bla. Wow, no lo encuentro. Increíble, no lo encuentro. Busca una de las criaturas más chistosas de la galaxia. No lo encuentro. No lo encuentro. A ver, ¿Cuánto sube este güey? Dios, no lo encuentro. Ya, déjame buscarlo por la broma del buscador. Dios. Leo, ¿dónde pusiste el pinche video de Gaskull? ¿Verdad? Gaskull traca con Leo. Porque si no es el perrito en taza, no se vale. ¿Verdad? Cónchale, Leo. ¿Dónde me pusiste el video de Gaskull? ¿Dónde me lo pusiste? Sí, vamos a buscar. Voy a poner el de 18 datos curiosos de los orcos y listo. Aquí está. 18 datos interesantes sobre los orcos. Los Orcos de Warhammer 40.000 son los seres más extraños de la ficción. ¿No me crees? Dejando el hecho de que son hongos de más de 2 metros, los cuales solo pueden sentir un inhumano amor hacia la guerra, estos tipos tienen algo llamado el poder de la imaginación. Funciona así: si le das un tubo y lo convences de que es un arma, esta comenzará a disparar. Gracias a esto, sus máquinas, que son solo pedazos de metal con luces y frutas pegadas, se convierten en armas de destrucción masiva e incluso son capaces de viajar por el espacio a pesar de que sus naves suelen estar medio abiertas. De hecho, en una batalla, la mitad de las bajas que sufren suelen ser causadas por ellos mismos cuando sus inventos explotan, además que usan sus dientes como moneda. Una de sus armas arroja a uno de sus hierros por literalmente el infierno por 4 para volverlo loco y ver dónde cae. Son conocidos como la marea verde, pues cuando se juntan en lo que ellos llaman un WAG, que es un intento orco por decir war, guerra, lo hacen por miles de millones. Ellos son los orcos, los chicos vienen por el WAG. Sí, así es como hablan. Ok, esta historia es un clásico. Los orcos de Warhammer 40.000 son las criaturas más raras y graciosas de la ficción. Tienen el poder de la imaginación. Si ellos creen que algo es real, es real. Esto suena muy roto, pero ha jugado en su contra un par de veces. En una ocasión, un grupo de guardias estaba defendiendo una posición y los orcos no dejaban de llegar por miles, hasta que los guardias se quedaron sin municiones. Parecía el fin, pero el comandante tuvo una idea. Apunta a un orco con su arma y grita ¡bang! Segundos después, el orco cae muerto. Así que todos toman sus armas y empiezan a gritar ¡bang, bang, 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 bang!
despejando oleada tras oleada de orcos, pues estos aún creían que tenían balas, hasta que un grupo de 6 orcos comenzaron a correr hacia ellos resistiendo las balas imaginarias. Estos no paraban de murmurar algo y al acercarse escucharon que repetían: soy un tanque, soy un tanque, soy un tanque, soy un tanque. Voy a hacer un video más largo de Warhammer 40.000 en YouTube por si quieres ver más de estos chicos y cómo ingresar a este mundillo. Si aún no te convence de que los orcos de Warhammer 40.000 son las criaturas más graciosas de la ficción, aquí tienes otra historia. Existió una vez un orco llamado Grisguts, el cual lideraba a sus muchachos en una buena pelea por toda la galaxia. Él era conocido por 2 cosas: ser un cleptómano de cuidado y tener un amor increíble por su pistola. Él quería llegar a un planeta lejano, así que tendría que ir por la disformidad. La disformidad es una dimensión aparte, algo así como el infierno pero por 4. Sí, en este universo debes surfear el infierno si quieres llegar pronto a cualquier parte. En la disformidad, las leyes naturales no se aplican, el tiempo y espacio no son claros, y el amor de Grisguts por su arma era tan grande que al entrar a la disformidad se vio a sí mismo antes de ingresar. Sin pensarlo, se lanzó sobre sí mismo, acabó con su yo más joven y tomó su arma. ¡Presto! Ahora tenía 2, y gracias al poder de la imaginación, como él no sabe nada sobre paradojas temporales, todo correcto. Ahora tiene el doble de armas y el doble de Chekhov para hacer su guerra. Si quieres saber más de Warhammer 40.000 y los orcos, tengo un video explicando lo básico en YouTube. Los orcos de Warhammer 40.000 son la raza más graciosa de la ficción y puedo seguir dando pruebas de ello. Estos Chekhov recorren la galaxia usando naves a medio construir, las cuales se mueven solo gracias